Lo voy a grabar. Ahí está. Rápidamente quiero ver algunas cositas que hemos visto en las clases pasadas para poder entrar en situación. Bueno, ya Jesús resucitó a Lázaro, ¿no? El milagro más contundente del Evangelio de Juan. El último milagro en su ministerio público. Y prácticamente es el milagro que da fin a su ministerio público. Jesús después de eso, como hemos visto, la tensión de la gente, las ganas de querer acabar con Jesús por parte de las autoridades judías va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿no? Y llega un punto final a lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? El Sanedrín se reúne, el jefe del Sanedrín es Caifás, y ellos deciden, dar muerte a Jesús, ¿no? Valga verdades, ellos no podían matar gente porque legalmente hablando, los actos de ejecución, los actos de, ¿cómo decir? Los actos judiciales, por decirlo así, le pertenecían a los romanos. ¿Se acuerdan que vimos eso, no? Entonces, ellos no podían matarlo, podían aprenderlo, sí, podían interrogarlo, pero no matarlo. Pero van a buscar las circunstancias para que eso se dé, ¿no? Caifás dice una cosa eh, sin querer decirla, que es el de sacrificio de uno por el bien de muchos, ¿no? Eh, él no quería decir eso, pero lo dice, es como que él profetiza algo, ¿no? Entonces ya Jesús está decidido que Jesús debe morir. Y al final del capítulo 11 de Juan, esto también lo vimos, Jesús se retira, ¿no? Se retira a Efraín, debido principalmente a que ya había llegado a un tope la hostilidad de los judíos. Y Jesús se retira con sus discípulos en una ciudad más o menos a 6 kilómetros, 7 kilómetros de Betel y 19 kilómetros de Jerusalén, ¿no? No está tan lejos, no está tan cerca ni tan lejos como para poder estar, entre comillas, tranquilo, ¿no? Hasta que llegue el tiempo de la Pascua. La Pascua que va a llegar, entre comillas digo la cuarta, porque se acuerdan de que hay en el capítulo 5 de Juan, cuando lo vimos, decía una fiesta, pero es la única vez, si mal no recuerdo, donde Juan no especifica qué fiesta es la que se están desenvolviendo los hechos, ¿sí? Si decidimos que si el capítulo 5 es una Pascua, entonces esta sería la cuarta Pascua de Jesús en el libro de Juan, ¿sí? Si no, sería la tercera. Lo que sí estamos seguros es que esta es la última Pascua que va a pasar Cristo, ¿sí? Muchos de los judíos que estaban ahí se estaban preguntando si Cristo aparecería o no aparecería, debido principalmente a lo que habíamos estado viendo, ¿no? A la tensión, a la hostilidad constante hacia Jesús y sus discípulos. O también estaba, si se presentaba, porque estaban expectantes, estaban con curiosidad de lo que había pasado con Lázaro, ¿no? Y ya el Sanedrín también que había decidido matarlo, había tenido espías, informantes por todos lados para ver qué es lo que hacía Jesús, ¿sí? Más está decir que esta parte de aquí es un periodo de transición, ¿sí? La primera parte que hemos visto, o sea, la parte que hemos estado viendo casi todas estas últimas semanas, han sido del Ministerio Público de Jesús. Aquí hay un periodo corto de transición, ¿sí? Aquí ya Jesús va a pasar del que, ¿se acuerdan que decía, no ha llegado mi hora? Después decía, mi hora se acerca. Aquí ya va a decir, mi hora ha llegado, ¿no? Porque ya desde lo que vamos a ver, lo que hemos visto en el comienzo del capítulo 12, hasta al final va a ser un periodo de aproximadamente una semana, ¿sí? Desde que
Jesús va a ser ungido por María, la hermana de Lázaro, hasta que Jesús resucite la cruz, ¿no? Hasta que Jesús esté glorificado, ¿no? Hasta que sea muerto en cruz, y enterrado y resucitado, ¿no? Es decir, vamos a entrar directamente al capítulo 12. Esto sí creo que no lo hemos visto, si no, confírmenlo por favor. Como siempre, leemos primero y comentamos, ¿sí? No quiero que esta clase esté muy callado, o sea, quiero que ustedes participen si tienen algo que decir, lo decimos, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces vayamos al capítulo 12 de Juan. Para la clase estoy usando Reina Valera de 60 y vamos a leer primero los primeros 11 versículos del capítulo 12, ¿sí? Dice, 6 días antes de la Pascua, dice, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado de los muertos, y se hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que desechaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Sí? Esta cena, esta comida donde se suceden los hechos que acabamos de leer, probablemente, casi seguro, por decirlo así, no se puede poner certezas porque no lo dice exactamente las escrituras, pero se infiere por lo que vamos a leer más adelante. Esto sucedió un día sábado, ¿sí? Jesús se encontraba en Betania. En Betania estuvo también por la resurrección de Lázaro. O sea, ahí vivía Lázaro y su familia. Una de las hermanas, Marta, servía la cena, ¿no? Quiero que pongamos en el contexto de lo que lo acabamos de leer. La otra hermana, María, tomó un perfume de nardo puro, dice, y que dice las escrituras, y procedió a ungir los pies de Jesús. Y con su cabello, ¿no? Con su pelo, enjugó sus cabellos, ¿no? O sea, enjugó los pies de Jesús, ¿no? Con los cabellos, ¿no? Ahora dice, ¿no? Acá no es la primera vez, ustedes recuerdan, si ustedes recuerdan, no es la primera vez que Juan se expresa tan contundentemente de manera negativa hacia Judas. ¿Sí? Siempre deja Juan claro que Judas era un traidor, que Judas era una persona maligna, ¿no? Que actuaba siempre con sus intereses y que actuaba guiado por el mal. Siempre va a dejar, en Juan eso va a quedar siempre claro, ¿sí? Juan va a decir en su evangelio que todo lo que él dice, ¿no? ¿Por qué no lo vendimos ese perfume para los pobres? Es un acto de falso altruismo, ¿no? Él no se preocupaba de los pobres, él quería agarrar esos 300 denarios y a ver qué podía sacar de ese dinero, ¿no? Ahora, ¿cuánto es 300 denarios? ¿Sí? No sé si hemos tenido este dato antes, pero lo volvemos a repetir si es que no lo hemos tenido. Un obrero promedio ganaba un denario al día. ¿Sí? Ese era el sueldo de un obrero, un denario. Y ojo que los días de reposo, festivos, etc.,
no se ganaba dinero los días de reposo. O sea, lo que nosotros conocemos como feriados, festivos y demás, ese día esa persona no ganaba dinero. Si hacemos cuentas y cuántos días festivos tiene, por ejemplo, la Pascua, son 7 días festivos, las festividades judías solían durar como 7 días, 5 días, si sumamos eso, 300 denarios vendría a ser más o menos lo que ganaba un obrero al año, ¿sí? Entonces, imagínense el valor de ese aceite, ¿no? O sea, lo que un obrero ganaba en el año, eso es lo que costaba, ¿no? Imagínense el grado de desigualdad que había en esos tiempos, ¿no? Había gente que tenía mucho dinero y había gente que prácticamente estaba en la miseria absoluta, ¿no? Como se dice, ¿no? No es casualidad que en los tiempos actuales también haya ese tipo de desigualdades, ¿no? Otro dato adicional que se menciona en el texto es que Judas era el tesorero de los discípulos, ¿no? Él es el que manejaba el dinero de Jesús o sea, de todo el grupo, ¿no? Por lo tanto, era probable, por decirlo así, que ese dinero, parte de ese dinero se usara indebidamente, ¿no? Y porque Juan lo tilda directamente de ladrón, ¿no? O sea, no él lo mide consecuencia diciendo, es un ladrón, él siempre estaba robándose las cosas el dinero del tesoro que tenemos ahí. María hace este acto de ungirle los pies con aceite a Jesús. Como un acto de devoción, como un acto de profundo respeto, amor a Jesús, ¿sí? Ella no lo hace con la intención de, que dice Jesús más adelante, y esto pasa con Caifás, ¿no? Hace una cosa, pero o dice una cosa, Caifás dijo una cosa, pero que significó mucho más que lo que quiso decir. Igual, María hace algo, y algo significa mucho más de lo que se imaginó en ese momento, ¿no? Jesús se refiere a este acto de María como la preparación para su sepultura, ¿no? Como les vengo diciendo, de acá a 4 o 5 días Jesús va a morir incluso. Lo que viene de acá en adelante en el Evangelio de Juan son periodos muy cortos de tiempo. Antes estábamos acostumbrados de que de capítulo en capítulo a veces nos saltábamos 6 veces, nos saltábamos un año. No, aquí va a pasar todo, va a pasar en una semana. Casi todo va a pasar en una semana, 2 semanas, ¿sí? Jesús también dijo que su muerte, que a él no lo tendrían todo el tiempo, y es verdad, su muerte está inminente, pero sin embargo, a los pobres sí. Y al decir esto, en cierta forma, justificó el accionar de María, ¿sí? Hasta el día de hoy, nosotros tenemos a los pobres para poder ayudarlos, para poder hacer lo que nosotros como iglesia debemos hacer, ¿no? Dar testimonio, ser como Cristo, ¿no? Consuelo, ayuda a los pobres, a los necesitados. No solamente no estamos hablando de los pobres materiales, sino de los pobres que viven en pobreza espiritual, por decirlo así, ¿no? Esa es una cosa que también nosotros al día de hoy también debemos hacer. La resurrección de Lázaro, este milagro, había hecho que muchos judíos creyeran en Jesús, por lo que los miembros del Sanedrín ya habían acordado, no solamente matar a Jesús, sino también a Lázaro. Lázaro se había convertido ya en un problema, es como decir, tengo que eliminar la prueba, en este caso la prueba viviente era Lázaro, del poder y de la soberanía de Cristo, ¿no? Al no estar Lázaro vivo, entre comillas, no habría alguien, no habría la prueba
de que Jesús lo ha resucitado. Pues, ¿no? Lázaro está muerto, no resucitó a nadie, ¿no? Entonces, no solamente la cosa era contra Jesús, sino también contra Lázaro. ¿Sí? Hasta aquí, algo que quieran comentar, algo que quieran compartir sobre este pasaje. Bastante conocido ya, bastante representado en las películas de Semana Santa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna cosa que compartir? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Seguimos leyendo, seguimos leyendo entonces el capítulo 12. Vamos ahora del versículo 12 al 19. Leemos primero y seguimos con el análisis del texto, ¿sí? La palabra de Dios dice: al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír de que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de las que había hecho. Y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal, perdón. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el pasaje anterior del día de la cena, con María, Lázaro, Marta, los discípulos, consideramos que es un día sábado? ¿Sí? Al día siguiente, o sea, domingo, la tradición católica lo menciona como el día de Domingo de Ramos, ¿no? Por eso es que se le dice Domingo de Ramos, por tradición católica, ¿no? Creo que todos hemos sido católicos, ¿no? Alguna vez. O al menos conocemos bastante las tradiciones católicas, ¿no? Entonces, el Domingo de Ramos nace a partir de este evento, ¿sí? Jesús se dirige a Jerusalén. La gente que escucha que Jesús se iba a acercar, o sea, que Jesús estaba por ir a Jerusalén, toma ramas de palmera, ya que este es un acto como se le recibía al Mesías. Y ojo, que no quiero que entiendan que esto es un hecho espiritual, meramente espiritual, ¿ya? Este es un acto de nacionalismo judío, puro, ¿sí? Ya que el judío no buscaba un liberador espiritual, buscaba un rey y liberador mesiánico terrenal, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que buscaban siempre. Siempre que hemos leído el Evangelio de Juan, buscaban que Jesús fuera un rey terrenal, un rey físico, un rey que los sacara de la opresión del Imperio Romano. Eso querían. No querían a alguien que les hablara del reino de los cielos, no, no, no. Querían comer, querían vivir mejor y querían no vivir como esclavos de un gobierno opresor. Eso querían. ¿Sí? Eso es lo que estaban buscando. No buscaban espiritualidad, por decirlo así. La gente exclamaba Hosana, que es una transliteración.
de la palabra hebrea, ahí la pongo, no sé hebreo, pero se pronuncia más o menos Hoshehana. Entonces, al pasarlo al griego, ponen Hosanna. ¿Se entiende que es una transliteración? En Perú tenemos varias transliteraciones en el castellano peruano, ¿sí? Por ejemplo, la palabra inglesa, la expresión en la palabra inglesa watchman, o sea, vigilante, nosotros los peruanos le decimos guachimán, ¿no? Eso es una transliteración, ¿sí? O sea, es como querer pasar a nuestro idioma, a una palabra que es de otro idioma, ¿sí? Acá quisieron pasar al griego algo que suene parecido a la palabra original hebrea, ¿sí? El Hoshihana pasó a ser Osana, ¿no? Para que entiendan más o menos lo que estamos hablando, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esta palabra? Significa danos salvación ahora, ¿sí? Danos salvación ahora. Esta expresión era como un estribillo, como un... y otra vez voy a recurrir a las tradiciones católicas porque es lo que más creo que tenemos presente. Cuando se lee en la misa católica, los salmos, se suele repetir una frasecita, ¿no? O sea, las personas que están en la misa repiten una frasecita, ¿no? ¿No? Y siempre, entonces acá igual, cuando en alguna festividad judía se recitaba o el coro cantaba el Halel. El Halel es una oración judía que es en realidad el salmo del Salmo 113 al 118, ¿sí? Ese es el Halel, que se recitaba en las fiestas, sobre todo en las fiestas de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación y sobre todo se recitaba en la Pascua, ¿sí? No se recitaba en Rosh Hashanah, que es el día de Año Nuevo, o sea, cuando comienza un año, y Yom Kippur, que es el día de la expiación, ¿sí? Que son fiestas judías que hasta el día de hoy se celebran, ¿sí? Yo tenía yo trabajaba con una señora, una jefa, era mi jefa, eh, que en Yom Kippur no, yo no trabajaba en Yom Kippur porque ella era judía, y ella decía que en Yom Kippur nadie trabajaba, ¿sí? Entonces, un tiempo también en Ripley, estoy hablando hace 15 años atrás, 16 años atrás, Ripley cerraba Yom Kippur porque el dueño de Ripley, o sea, la tienda por departamentos Ripley, es judío. Y ese día no trabajan. O sea, todos los beneficiamos porque el dueño es judío, ¿no? Entonces no trabajaban, ¿no? Entonces, ese día es un día esa festividad de Yom Kippur es muy importante, ¿no? Pero en esas dos fiestas que acabo de mencionar, Rosh Hashanah y Yom Kippur, no se recitaba el jaleo, ¿no? Que es del Salmo 113 al 118, ¿no? Había versiones más comprimidas del Halel, sí, que se recitaban también, quitándole ciertos fragmentos a los salmos, pero en esencia es eso, ¿sí? Y cuando estaban el coro diciendo, se solía decir Hoshihana, ¿no? No Osana, ¿no? Entonces ahí, esa palabra Osana era bastante usada, bastante conocida por los judíos, ¿sí? Ahora, sobre el uso del burrito, del asnillo, o como, ¿no? El pollino, como ya hablando de españoles antiguos, de gente que tiene Biblias más antiguas, de versiones de Reina Valera más antiguas, eh, no lo explica bien Juan, mejor dicho, no lo explica del todo, no lo explica, pero sí lo explica Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Vamos a leer, ¿les parece si leemos Marcos? Para ver más o menos, complementar un poco la información que se queda un poco, que se queda un poco coja, eh, Juan, ¿sí? Marcos 11:1 al 11 dice:
Perdón, en 1 al 10 dice, cuando ya estaban cerca de Jerusalén, Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea que tienen ante ustedes, al entrar en ella van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les pregunta por qué hacen esto, respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá. Los discípulos fueron y en la calle junto a una puerta encontraron el burrito atado. Lo desataron. Algunos de los que están allí le preguntaron, ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando el burrito? Ellos le respondieron lo que Jesús les había dicho y los dejaron desatarlo. Ellos llevaron a Jesús el burrito sobre el que echaron sus mantos y luego Jesús se montó sobre él. Por el camino muchos tendían también sus mantos, mientras que otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Entonces ya sabemos, solo con leer Marcos, ustedes pueden leer lo que está en Mateo 21, 1 al 9 y de Lucas 19, 29, 38, que es prácticamente la misma información complementaria que les acabamos de leer, ¿sí? Ya sabemos de dónde sacaron el burrito, ¿sí? Y poco más o menos tenemos mejor la figura de lo que está pasando en el Evangelio de Juan, ¿sí? ¿Por qué usa un burrito? Los evangelistas concuerdan de que el hecho de que Jesús usara un burrito es con la intención de presentarse a la nación de esa manera y dar cumplimiento a las profecías de Zacarías y de Isaías, ¿sí? Leemos Zacarías para que más o menos entremos a ver cuál es esa profecía de que están hablando los evangelistas. Vamos a Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. 9, capítulo 9, versículo 9, ¿sí? Llénate de alegría, hija de Sión, a voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y montados sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, ¿no? O sea, sobre un burro pequeñito, es un burro niño, burro bebé, ¿sí? Burrillo, platerillo, ¿sí? Entonces ahí se cumple lo que dice el profeta Zacarías. Esto, lo que está sucediendo, dice que los discípulos no lo entendían. ¿Qué novedad? Los discípulos siempre entendían tarde lo que Jesús hacía, ¿no? ¿Cuándo lo van a entender? Lo van a entender ya para Juan 14:26. Ya, para Juan 14:26, vamos a leer Juan 14:26, ¿sí? Vamos a adelantarnos un poco. Juan 14:26, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho, ¿no? O sea, va a tener que morir Jesús, ¿no? Venir el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo, ahí va recién los discípulos a decir, ah, eso es lo que Jesús nos estaba queriendo dar a entender, eso es lo que Jesús nos estaba queriendo decir. Pero en ese momento, muchas cosas, y si ustedes recuerdan, no es la primera vez que Jesús dice algo o hace algo, y los discípulos no lo entienden, o lo van a entender mucho después, ¿sí? Entonces, esa es de las cosas de que la acción del Espíritu Santo, ¿sí? El milagro de Lázaro, otra vez, hace que mucha gente reciba a Jesús, ¿no? Que crea en Jesús. ¿Cómo resucitar a alguien después de 4 días de muerto, ¿no? Qué milagro qué demostración más fuerte que esa, ¿no? Ante los ojos de la gente, ¿no? Esto hacía, como ya hemos visto, enfurecer más aún a los fariseos, ¿sí?
más y más. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de este pasaje? Hemos visto un poquito de cultura judía, que es muy interesante si ustedes tienen la oportunidad de poder aprender un poquito del judaísmo sin querer ser judíos, obviamente, ¿no? Porque ahora está de moda el judeocristianismo, ¿no? Hasta el nombre de Jesús lo cambian. Pero entender el judaísmo te da muchas luces de lo que es entender el contexto cultural, el contexto, la forma de pensar del pueblo, ¿no? ¿Por qué actuó? ¿Por qué pensó? ¿Por qué hacía lo que hacían los judíos en ese momento, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Micrófonos libres, por favor, abran sus micrófonos si quieren hacer una pregunta. Sonia. Hola. Dime. Dime, Sonia. Bueno, hablando de lo de Judas, ¿te acuerdas que la vez pasada te hice una pregunta, me parece? ¿Sabes qué? Yo digo, si Judas, yo lo digo porque quiero saber qué contestar en un momento que alguien, por ejemplo, me diga, ¿y por qué esto, no? Yo digo, si Judas, sabemos que era un plan del Señor venir a morir en la cruz para salvarnos, era ofrecerse como cordero, ¿no es cierto?, en sacrificio por todos nosotros. Entonces, en el plan en ese plan, ¿tenía que estar un Judas? Sí. Ya. Y entonces yo digo, Jesús conocía los corazones, como Jesús conocía los corazones de sus discípulos, conocía a todos, y lo dejó y no le ablandó su corazón a Judas, lo dejó que actuara. ¿El libre albedrío puede ser? Es que el libre albedrío está en todos lados. Bueno, y Jesús sabía. Sí. Más adelante, cuando esté en la cena, va a decir, ¿no? O sea, ¿no? que meta la mano ahí, es porque sabía que era él, pues, ¿no? Sí. Sabía, ¿no? Ojo, pero no nos centremos, obviamente que el caso particular de Judas es resaltante porque lo leemos, porque está en nuestro, como se dice, en nuestro conocimiento popular la vida de Jesús, y que Judas era malo, y por qué no hicieron que se sirvió Jesús inclusive de Judas para cumplir lo que tenía que hacer, ¿no? Pero ojo, Estoy hablando. pero siempre Dios se sirve de todos, de los buenos, de los malos. No importa qué hagamos, o sea, mirando en un contexto global, ¿no? Un contexto espacio-tiempo global, ¿no? No como individuo, sino global. El propósito de Dios se cumple sí o sí. Sí. No importa qué Por hagas eso tú, digo, no yo importa que pienso haga que el no era malo. tan malo. Las escrituras nos dicen que sí. Tú puedes tener tu opinión, como se dice, ¿no? Opinión, y yo también puedo tener mi opinión sobre Judas, ¿no? Porque al final Judas, en un Se acto, suicida, ¿no? se suicida en un acto de desesperación, arrepentimiento. De arrepentimiento y se suicida, ¿no? ¿No? Entonces yo digo, en un momento ya se dio. Pero hay que ver, ¿no? Pero no es la única persona mala, negativa, que que Dios se sirve para cumplir un propósito. No es la primera vez. Se sirvió del faraones, del faraón de Egipto, se sirvió de los reyes malos que tuvo Israel, se sirvió de muchísima gente a lo largo de las escrituras, malas, perversas, para que Dios cumpliera
sus propósitos. Por eso que Y no Julio, importa lo que haga la humanidad, sino siempre se cumplen los propósitos de Dios. y si me preguntan por qué es, por ejemplo, uno que no cree, ¿no? Y Jesús era Dios, ¿por qué no le ablandó su corazón? Y si me preguntan eso, ¿cómo contesto? A ver, cuando encuentras a alguien ¿Por que qué no no hace... obró en él, no le hizo cambiar siendo su apóstol, ¿no? Digamos, ¿cómo podría contestar esa pregunta? A ver, los apóstoles vieron todo, escucharon todo de Jesús, vieron todo lo que hizo Jesús. Hubieron judíos que vieron lo que hizo Jesús, que escucharon a Jesús. ¿Cuántos de esos judíos, cuántas de esas personas que siguieron a Jesús realmente creyeron en Jesús? Muy pocos. Pocos. Y es más, como tú acabas de decir hace un momento, siempre los apóstoles entendían tarde las cosas. Entendían tarde. Pero vos os digo, el ser humano tiene un poquito, si bien Dios es soberano de todo, el ser humano tiene un poquito de ese libre albedrío, del poder escoger el bien y el mal. Y por lo general quien se entrega al mal, o sea, Dios dice, no, nos entrega tú quieres ser malo, bueno, ya es lo malo, te entrego a tus deseos, a tus pasiones, a tu carnalidad. Tú quieres ser eso, ya te entrego así, ¿no? Porque ya más no se puede hacer. ¿Cuántas veces nosotros, al llevar la palabra a nuestra familia, a nuestros amigos, a, bueno, cuando queremos que llevar la palabra, ¿cuántos, nosotros haces un análisis, cuántas personas han creído en Jesús? Poquitas. Por lo general el cristiano lo miran como el loquito el cristiano es el loquito de la familia, ¿no? Sí, Y está pocas, bien, pocas. y está bien, Sí, pero porque en el plan de Dios está pues el momento que tú creas, el momento que tú decidas, o sea, Dios ya sabe. Tú, pero tengo una está en ti abrir amiga la en un puerta, por grupo que decirlo así. siempre me calla. Tengo una amiga que siempre me calla. Dice, no, no, no. Pero es así, o sea, Dios toca la puerta, Dios te busca a ti, tú tienes que abrir la puerta. Igual pasa, o sea, los discípulos son seres humanos, escucharon a Jesús, vieron a Jesús sus milagros, esto, y, o sea, dice, o no le entendían a la primera, o andaban confundidos, como todos los demás judíos, creían en él, Tomás tenía sus dudas, pero digamos que en el caso de Judas y Juan, en el Evangelio de Juan es muy claro en eso, o sea, Judas ya tenía, como se dice, ya él estaba entregado a hacer el mal, ¿no? Era ladrón, mentiroso, buscaba sus propias conveniencias, y Juan no pide para nada sus comentarios, o sea, él dice, no, ese es un ladrón, se agarra la bolsa, ¿no? Él siempre busca su beneficio, entonces pareciera que Juan con Judas se llevaban, como decimos popularmente, no se llaman No se bronca, ¿no? llevaban bien. No se llaman bronca, ¿no? Pero es el papel o sea, lamentablemente gracias a Dios, porque gracias al papel de Judas también hubo el sacrificio de Jesús. Así que siempre se sirven de algo, de buenos y malos, para que las promesas de Dios se cumplan, ¿no? Y así es. O sea, no importa que nosotros que hagamos o que dejemos de hacer como seres humanos, ¿no? El curso de Dios y sus propósitos, nada lo va a detener, nada. Así, si Dios ha decidido que un meteorito destruye la Tierra, Dios va a destruir la Tierra, así construyamos satélites, correos láser destructores de meteoritos, ¿no? Eso no, así de simple. Así es. Bueno, y corruptos como en esa época había y también ahora hay, pues, ¿no?
Y pobreza había Y pobreza y hay. bastante enfermedades. Ujú. Pobrezas, enfermedades, porque él en la realidad se dedicó a sanar a los enfermos, a ayudar a los pobres, ¿no? Claro, entonces, que nosotros, por lo que dice Jesús, ¿no? A los pobres siempre los van a tener, siempre. ¿Qué haces tú por ellos? En cambio a mí, o sea, en cambio Jesús no iba a estar para siempre en la tierra, ¿no? Ya está, pues su muerte está muy cerca, ¿no? Eso es lo que nos quiso decir como se dice, de refilón, ¿no? O sea, con los pobres sí lo vas a tener oportunidades para, y vamos a tener en ese tiempo y en el tiempo actual oportunidades para que a los pobres los podamos, y no solamente a los pobres de materiales, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar por materiales, yo soy pobre, soy pobre, pero están hablando de pobreza espiritual también, ¿no? ¿Qué haces por ellos? ¿Qué haces Claro. por esa gente que vive en la miseria espiritual, en la pobreza espiritual? ¿Qué haces por ellos? Ellos siempre van a estar. Y nuestra obligación, como la obligación fue de los discípulos en ese momento, y se lo dijo a Judas como diciendo, ¿tú qué haces por ellos? ¿No? Lo único que te preocupa es que en cuánto se gasta la plata, ¿no? O en qué se puede usar el dinero. O sea, de eso no se trata la vida, ¿no? Se trata de tú qué haces con tu vida, con lo que haces, porque al final tus cosas, tu, tu vida, tu tiempo es prestado, es de Dios, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces con eso? En beneficio de la iglesia, de llevar la palabra, ¿no? Eso ya sacando un poco, desmenuzando un poco el mensaje de lo que quiso decir Jesús con una sola palabra, ¿no? ¿Tú qué haces, no? O sea, los pobres siempre vas a tener, ¿no? ¿Qué haces con ellos? ¿No? ¿Qué es lo que haces ante esa realidad? ¿No? Había muchas cosas que Jesús hablaba y no le entendían. Mm. Hasta nosotros también, ¿no? El O que sea, tenga ojos, no, el que tenga oídos que oiga, creo que decía. Eso es, ¿cómo se llama? Ya, eso también es Juan, ¿eh? Ya después vemos eso. Bueno, está ahí, ¿no? Judas, el malo que era útil para los propósitos de Dios, como todos somos útiles de cierta forma para los propósitos de Dios, ¿no? No olvidemos eso. En la iglesia todos somos útiles, todos somos importantes, todos somos miembros importantes, ¿no? Tenemos los ojos, las manos, los brazos, las piernas, ¿no? Somos Sí, importantes, ¿no? pues. Somos Entonces, el cuerpo. tenemos el cuerpo y con Cristo en la cabeza nada más, ese somos el cuerpo. Yo todavía me estoy siguiendo si soy el estómago de la iglesia, no sé. Pero ahí estamos. O sea, Algo, yo estaré por ahícito, aunque sea un alguito, un algo, alguito por ahí. algo sabemos. ¿Alguna otra pregunta, hermano, sobre este pasaje? Cuando tenga oportunidad en YouTube, escuchen oraciones o cantos así, corales en hebreo también es bastante bonito, cuando puedan. Y Jesús había puesto toda la ley judía al pie de la letra. Por eso es que ningún doctor, nadie... Ningún de estos de la ley lo podía engañar, ¿no? Eso es verdad. Pero ojo que también la educación judía te llevaba a eso, ¿no? Tú de niño ya te estaban adoctrinando con la ley, con la ley, con la ley. Tenías el Pentateuco dominado, ¿no? O sea, me refiero a los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Lo tenías todo ya manejado, ¿no? Sabían los profetas, sabían, ¿no? Oraban de memoria, ¿no? Ustedes deben considerar que la cultura oriental, o sea, estaba hablando de Oriente Medio, ¿no? O sea, Israel, los árabes, ¿no? Valora mucho la memoria. Yo no podría ser judío, hermanos. Tendría que memorizarme tantas cosas, yo ya estaría un derrame cerebral, no podría memorizar tantas cosas. Yo tengo muy mala memoria. Pero en una cultura como en la cultura judía, a los árabes, la cultura de Medio Oriente,
como rasgo, uno de los rasgos principales de su cultura es, valora mucho la memoria. Ellos se saben muchas cosas de memoria. A mí no me sorprendería que el jalel que les acabo de explicar se lo sepan de memoria. No me sorprendería. ¿Sí? Había hay un librito que se llama Compendio Halley. No sé, algunos que lo han leído. Es el libro, es un compendio de todos los libros de la Biblia, ¿sí? Es como una guía de todos los libros de la Biblia, el autor, qué contiene, más o menos, ¿no? Mapas contextuales de la Biblia. El que escribió ese libro tuvo la gran hazaña de aprenderse la Biblia de memoria. Toda. Yo cuando leí ese dato dije, aprenderse la Biblia de memoria. ¿Cuántas páginas tiene la Biblia? Como 2000 páginas, no hay formas, ¿no? Entonces, pero digo, pues estamos hablando de una cultura donde sí valora mucho la memoria, ¿no? Recita muchas cosas de memoria. Y bueno, yo estaría frito en ese aspecto. Entonces, a pesar de eso, como decíamos, ¿no? Muchas cosas de memoria, se sabía lo de ciertos profetas de memoria. Y aún así los discípulos no entendían ciertas cosas, ¿no? Después las entendieron. Bueno, si no hay más preguntas, seguimos entonces. Vayamos leyendo de versículo 20 al 26 de Juan. Leemos y analizamos. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para siempre eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, la Biblia dice, al menos acá en la Reina Valera del 60 dice algunos griegos. Lo que realmente está hablando son de prosélitos. ¿Qué son prosélitos? De repente ya han escuchado esta palabra antes, ya lo saben, pero a propósito de la clase vamos a repetir, ¿sí? ¿Qué es un prosélito? Un prosélito era un griego. ¿Y a qué se referían con griegos? A cualquier persona que no era judío, ¿sí? ¿Y por qué le decían griego? Porque globalmente todas las personas se comunicaban con el idioma internacional de esa época, de esa zona, era el griego, ¿sí? Si tú viajabas de un lado a otro, lo más probable es que esa persona del otro lado también hablara griego, ¿no? Aparte de su idioma local. Igual pasaba en... Es como decir ahora, casi todos hablan inglés, ¿no? Casi todos los países, ¿no? Algo así pasaba antes, ¿no? Y ojo que está perdiendo el inglés, actualmente está perdiendo pues ante el chino. Ahora la gente quiere aprender chino porque como ahora todas las cosas vienen de China, ahora la vacuna también va a venir de China, entonces la gente busca gente que habla en chino para poder comerciar. Pero en esa época el idioma internacional, el idioma de poder comunicarse entre naciones era el griego, ¿sí? Entonces, como hablaban griego, le decían los griegos, solamente por el hecho de hablarlo, no que hayan nacido en un territorio que haya pertenecido a Grecia ni a sus repúblicas ni nada de ese tipo de cosas. Y esos griegos, estas personas que no eran judíos de nacimiento, se habían convertido al judaísmo. Entonces, la persona que era extranjero, o sea, que no era judío, que se convertía al judaísmo, ese era un prosélito.
¿Y por qué decimos que estos griegos eran prosélitos? Porque habían ido a Jerusalén a la fiesta, ¿sí? Acuérdense que la Pascua, o sea, para el Pesaj, la Pascua, tenían que ir a Jerusalén, ¿sí? O tratar de ir a Jerusalén. Algo parecido a lo que pasa con los árabes, ¿no? Los árabes alguna vez en su vida tienen que ir a la Meca. Al menos una vez en su vida. Y darle la vuelta a ese cubito negro, ¿no? No sé si han visto alguna vez la peregrinación a la Meca de los árabes, ¿no? Entonces, los judíos por fiestas, y ustedes han visto en Juan que por lo general pues, viajaban a Jerusalén, donde está el templo, para celebrar las fiestas, ¿no? Ahí entonces, lo mismo hacían los judíos convertidos, o sea, los que eran judíos conversos, los que no habían nacido judíos, pero se habían convertido a la religión del judaísmo, iban a Jerusalén a celebrar la Pascua, ¿no? Entonces podemos decir con seguridad, en base a lo que está el texto, que esos griegos eran prosélitos, ¿no? Eran practicantes de la religión judía, ¿no? Ahora, estos extranjeros, esos no judíos, estoy hablando desde el punto de vista nación, ¿eh? Actuaban muy diferente a los que sí eran de la nación judía, ¿no? Los de la nación judía rechazaban a Jesús. Los dirigentes de la nación judía buscaban matar a Jesús. Sin embargo, los griegos, ¿no? Los extranjeros, buscaban, en contrario, aprender y seguir a Jesús. No es la primera vez que alguien no judío o personas no judías buscan seguir y aprender con animosidad, seguir a Jesús. Pasó también con los samaritanos, ¿se acuerdan? Jesús pasó un día en Samaria enseñando a los samaritanos sobre las realidades del reino de los cielos, ¿sí? Porque ellos sí recibieron a Jesús, no como los judíos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O sea, se cumple lo que dice Juan en los primeros versículos del Evangelio de Juan, ¿no? A los suyos fue y a los suyos no le recibieron, ¿no? Es decir, tuvo más acogida dentro de los samaritanos, dentro de los griegos, que son los extranjeros, ¿no? Que los mismos judíos, ¿no? Que entre comillas, el pueblo escogido de Dios, ¿no? Jesús, al decir esto, ha llegado la hora, es decir, que ya está aceptando, ya entiende que es inminente su muerte, que es inminente su resurrección y exaltación, ¿no? Habíamos leído con anterioridad muchas veces, Jesús se refería a la hora, ¿no? Como que no ha llegado, como un proyecto a futuro, ¿no? En cambio, ahora lo que estamos leyendo, lo que estamos leyendo en el capítulo 12, a lo que vamos a leer los siguientes capítulos, se trata de un lapso de días, ¿sí? La puerta de Jesús va a pasar en un lapso de días. Cuando habla de la semilla del trigo, ¿no? Si no, trigo, sí, trigo. Hace la analogía de que la muerte de Jesús es necesaria para traer salvación. ¿De qué salvación estamos hablando? Del perdón de los pecados a la humanidad. Esta muerte, la muerte de Jesús, mejor dicho, esta muerte no solamente aplicaría a Jesús, sino también por causa de Jesús, a sus discípulos y seguidores, ¿sí? Así como Cristo, los discípulos también están llamados a perder su vida mientras les sirven y dan testimonio. Ese es, hermanos, el de perder tu vida. Vamos a leer ese versículo de nuevo, ¿sí? Porque es bastante pertinente en estos tiempos que corren, en estos tiempos actuales, ¿sí? Versículo 25 dice: el que ama su vida
la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. ¿Cuántos podemos decir en estos tiempos actuales, en estos días de este año ya 2021, cuántos aman su vida terrenal? ¿No? Viven en un mundo de vanidad, de apariencias, ¿no? Entonces, si tú amas tu vida terrenal en exceso, te estás volviendo, como se dice, estás dejando de ver las realidades de las cosas celestiales, ¿no? Te estás volviendo un terrenal, te estás volviendo un vanidoso, te estás volviendo apegado a ciertas cosas, te estás volviendo, o nos estamos volviendo, porque yo no puedo decir que yo también me tengo que incluir a veces. ¿Quién es nuestro Dios? ¿No? El trabajo, los amigos, el deporte, ¿no? El ocio, no sé. Cada uno examine su corazón. Nuestra vida terrenal, hermanos, si no está enfocada al servicio, si no está enfocada a dar testimonio de Cristo, vamos a perder nuestra vida en el sentido de que no vamos a estar con Cristo, no vamos a perder esa chance de la vida eterna. Al contrario, si nos desapegamos de nuestra vida terrenal y vivimos una vida piadosa, de servicio, en dar testimonio con nuestros actos, más que con nuestras palabras de Jesús, estamos ganando, ¿no? Estamos ganando vida eterna. Entonces ahí ese versículo que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Tiene actualmente tanta profundidad, ¿no? Entonces, Jesús nos hace un llamado a eso, ¿no? A no amar tanto nuestra vida terrenal, que está llena de dificultades, nuestra vida humana es frágil. En cambio, debemos enfocarnos en nuestra fuerza, nuestra vida, nuestras acciones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, en ser siervos, en dar testimonio, en ser piadosos y de vivir acorde a lo que Cristo quiere de nosotros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí de este pasaje del 20 al 26? El conejo está con su mamita. Seguimos entonces. Vamos a leer el último versículo de la noche, ¿sí? El último pasaje de la noche. Vamos del 27 al 36 del capítulo 12 de Juan, ¿sí? Jesús dice aquí, versículo 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado la hora. Ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decían que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Entonces respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuese levantado de la tierra, de todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre.
¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está en la luz entre nosotros. Andad, entre tanto tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¿Okay? Sonó un poco trabalenguas al final, ¿no? Pero vamos a explicarlo un poquito. ¿Sí? Jesús, al entender que ya iba a morir y cómo iba a morir, ¿sí? Y acá lo que les mencionaba al principio de la clase, ¿no? El ser humano Jesús, no perdamos de vista nunca eso. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Jesús estaba experimentando horror, ansiedad y agitación, por eso dice que su alma estaba turbada. Él en su cuerpo, en su carne, iba a experimentar la ira de Dios por el pecado de toda la humanidad. Ustedes se imaginan que va a sufrir todo, o sea, todo de todos nosotros, de toda la humanidad. Todo, o sea, todo, imagínate cuántas cosas hemos hecho nosotros, cada uno como individuos, por toda la humanidad. La ira de Dios, de un Dios justo, de un Dios severo, cuya paga por el pecado es muerte, por todo el pecado de la humanidad. Va a sufrir Jesús el pago por eso. La ira de Dios con todo el pecado contra Jesús. Y obviamente esto le producía una profunda aversión en Cristo, o sea, producía un profundo dolor en Cristo, una aversión, una ansiedad indescriptible en Cristo, ¿no? Sobre todo porque Jesús nunca había cometido ni cometió pecado. Esta idea la podemos reforzar con lo que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, que dice lo siguiente. Así como que nosotros, así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Él pagó. Y el saber eso le producía a Jesús un terrible dolor, una terrible ansiedad, producto de su humanidad de Jesús. Entonces, yo no me imagino, yo cuando a veces, no sé, ¿no? ¿Cuántas veces en mi vida habré estado realmente asustado? Realmente, No se preocupe, hermana Alicia, ¿no? Yo, cuando tenga que entrar, yo la vuelvo a aceptar, no se preocupe. La vez pasada también el internet me fallaba a mí, ¿no? O sea que estamos en las mismas. Bueno, no perdamos, como digo, nunca de vista de que Jesús era un ser humano también, ¿no? Jesús vivió y murió para glorificar el nombre de Dios. Todos sus actos eran para glorificar a Dios. Entonces Jesús pide, glorifica, ¿no? Glorifícate, ¿no? O sea, Dios glorifica. Y el Padre responde, te glorifico otra vez. Pero esta respuesta del Padre hacia el Hijo lo hizo con una voz audible a todas las personas que estaban ahí presentes, ¿no? La respuesta del Padre, dice las Escrituras también, no era para Jesús,
¿sí? Sino era para que las personas que estaban allí lo escuchasen. O sea, la respuesta de Dios Padre era para los que estaban allí presentes, no para Jesús, esto para el Hijo, ¿no? La muerte de Cristo en la cruz Jesús da a entender que muere en cruz. ¿Y cómo da a entender eso? Vamos a volver a leer el pasaje, ¿sí? Versículo 32, y yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cómo es la muerte en cruz? O sea, tú estás ¿no? Estás colgado en una cruz de una madera, unos maderos, sobre el suelo, ¿no? Por eso dice que está levantado, ¿no? Entonces él ya sabía que la muerte de Cristo iba en la cruz. La muerte en cruz de Cristo se puede ver en un primer vistazo como una victoria del maligno. Pero no es más que la señal definitiva de la victoria de Jesús sobre Satanás, el príncipe de este mundo. ¿Sí? Vamos a reforzar esa idea, ¿sí? Vamos a leer Hebreos 2, capítulo 2, versículo 14, ¿sí? Versículo 14, que dice lo siguiente. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, ¿no? Podemos decir con certeza entonces el día de Satanás ha sido vencido en la cruz de Cristo. A todo lo que dice Jesús, ¿no? Sobre su muerte en cruz, sobre lo que vendría a ser su sacrificio por la humanidad. El pueblo que estaba ahí golpeado, los judíos responden, ¿no? Pero la ley nos dice que el Mesías, el Cristo va a estar para siempre, ¿no? Tú dices que te vas. Y esto porque, al igual, ¿no? Acá, otra microlección de cultura judía. Para el judío, la ley no solamente eran los 5 libros del primero, sino todo el Antiguo Testamento. O sea, pues lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, que viene a ser las escrituras, todas las escrituras judías, se consideraban como ley. ¿Sí? Entonces los profetas también se consideraban como ley, ¿no? Los salmos se consideraban en cierta forma como ley, ¿no? Todos, o sea, para el judío la ley son todas las escrituras, ¿sí? Entonces a ellos se refieren a lo que dicen los profetas, ¿no? Y efectivamente tenían razón, sino que no lo entendían en su momento, ¿sí? Para variar. Cristo va a permanecer para siempre, pero ellos en su visión, y otra vez, en su visión terrenal, en su visión limitada, en su visión inmediatista de querer solucionar un problema de ocupación romana, ¿no? Querían un rey, un mesías, un caudillo querían, no querían un salvador espiritual. ¿Sí? Entonces ahí vienen, yo creo que ahí viene la gran mayoría de los problemas que tenían los judíos, ¿sí? Hermanos, yo con esto quiero dejar la clase acá, porque Jesús va a dar más enseñanzas a lo largo de este capítulo 12. ¿Alguna pregunta de este pasaje? ¿Algún comentario? Buenas noches, Julio. Hola Mariela. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería preguntar lo que decía acá en el versículo 31. Si es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
¿A qué se refiere con esto? El juicio de este mundo. A ver. Nosotros tenemos que responder por nuestros pecados, ¿no? Porque eso es lo justo, ¿no? Es lo justo. Y la paga del pecado es la muerte. Eso nos dicen las escrituras también. ¿Correcto? Hasta ahí estamos de acuerdo. Jesús viene a hacer el sacrificio expiatorio por toda la humanidad. Por eso decir, Jesús va a pagar en juicio, o sea, la ira de Dios, en vez de cada uno de nosotros pagar por su pecado, Jesús va a pagar por el pecado de todos, por el pecado de toda la humanidad. Por eso que dice que es el juicio, o sea, el juicio de, o sea, el juicio de Dios, en vez de hacerlo contra cada uno, como debería ser, lo va a hacer todo contra Cristo, ¿no? Y por eso Cristo vive, experimenta ese dolor, esa ansiedad, esa agitación. Porque Él no ha cometido pecado. Ese es está respondiendo el lado humano de Cristo. ¿Sí? Entonces el juicio de Dios va a ser contra Cristo. O sea, Él va a pagar por todo. ¿Y qué más dice el versículo 32? A ver, ¿qué me decías? La ira de... 31. 31, perdón. Ahora el príncipe de este mundo es Satanás, será echado fuera. O sea, ya no es más. Ya no tiene poder, va a ser, como se dice en escatología, y no quiero entrar en mucho detalle porque eso sí es bastante denso para explicar, es como va a perder soberanía, ¿no? O sea, Satanás va a ser derrotado en la cruz de Cristo. No es que el diablo haya ganado porque crucificaron a Cristo, sino que el poder del Satanás, el príncipe de este mundo, va a perder en la cruz de Cristo, ¿no? Porque al morir Cristo, y esto es extra, o sea, extra de la clase, ¿no? ¿Cómo teníamos nosotros acceso a Dios? ¿Cómo era el acceso a Dios antes en el Antiguo Testamento, ¿no? Era el tabernáculo, orar, y no había mayor acceso, ¿no? Entonces, muere Cristo, es enterrado, resucitado, glorificado, y nosotros tenemos acceso a Dios directo a través de Cristo. Nuestros pecados, por su sangre, son perdonados, porque Él experimentó el juicio de Dios por nosotros. Y ya eso ya, entonces, toda la maldad, todo eso se puede, o sea, Satanás fue derrotado. Julio, entiendo que aquí también, más o menos haciéndolo con relación con Hebreos 2:14, donde dice, esta parte dice, él dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. O sea, a través de su muerte, ¿no? Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, muerte y resurrección, o sea, Jesús muere y resucita. Claro, la muerte física de Jesús. Porque hay que entender la palabra muerte en la Biblia, ¿sí? ¿En qué contexto se está usando? Cuando se habla de la muerte de Cristo, se habla de la muerte en muerte física de Cristo en la cruz. Cuando habla que Él es el que dominaba la muerte, ten en cuenta que muerte igual pecado, ¿no? Porque la muerte es separación. Si yo peco, si estoy en pecado, bueno, si yo peco, no todos los días pecamos, o sea, tenemos naturaleza pecaminosa. Me estoy separando de Dios.
¿sí? Esa muerte está hablando, de separación. Sí, por eso yo siempre me acuerdo de la prédica de Fernando León, ¿sí? De los zombies, porque es verdad. Podemos estar vivos físicamente, pero muertos en espíritu, ¿sí? Entonces, lo que dice Hebreos es eso, ¿no? O sea, el rey de que la muerte es Satanás, ¿no? Porque es el pecado, lo que te separa de Dios. Pero al morir Cristo, físicamente, en la cruz, le quita el poder al príncipe de este mundo, ¿no? Por eso decía que el Hebreos 2.14 complementa bastante bien la idea de que dice aquí Jesús, ¿no? Sí, gracias, ya entendí. No te preocupes. ¿Alguna otra pregunta? De repente algún otro comentario. Si no, le puedo pedir a ver, voy a cerrar, voy a terminar de compartir esto. Y nos podemos ver las caras un poco. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, le pediría yo, Jonathan. Jonathan, ¿estás ahí? ¿Aún estás ahí? Ah, ya, estás ahí. Una oración para terminar la clase y ser libres el día de hoy. ¿Viste? Gracias, Julio, por la clase. Oramos entonces. Soberano Dios, Padre Celestial, en estos momentos en los cuales estamos enfocando en su palabra, enfocándonos en mejorar nuestro entendimiento de su plan para nosotros y para este mundo. Pedimos sabiduría en tomar esas clases preparadas por Julio para mejorar la forma en que preparamos y compartimos este mensaje de la vida de Jesús. No para ser soberbios o más que otros, sino Dios, buenos trabajadores en este campo. Y le pedimos por la familia de Julio, por a su alrededor. Dios, bendícenlos, Dios. Cuidan ya mejor condiciones podemos reunirnos, vernos, animar uno al otro. En este momento pedimos por los hermanos que están cargando los que van por el mundo, por su familia. Que siempre da su corazón en todo. Ya confiamos que Él puede salir de eso y darte gloria y honor en todos esos momentos difíciles. También por un hermano, Kevin Rivera, que también está pidiendo oraciones por su familia. Un hermano que conocimos hace años, que su tía ha fallecido hoy día. Entonces pedimos por ellos, que estés con ellos en su familia allá. Pedimos por los hermanos acá también en Lima que están pasando cambios en sus vidas, tal vez por trabajo o por educación, por todas las cosas que puedan pasar en estos momentos de la escritura. Te damos gracias por los que han preparado.
por los momentos que Julio han tomado afuera de gozar con la familia para enfocarse en este estudio para brindarnos, Dios, esta noche. Podemos seguir trabajando duro. Damos gracias por los hermanos que están con nosotros ahora, que también esté con ellos por los que tienen problemas de salud, o otros problemas que están cargando en esos momentos. Todo eso encargamos a ti. Todo eso confiamos que estemos fieles hasta el día que tú nos llamas para estar en tu presencia. Eso pedimos, oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, Salvador, que vive y reina por siempre. Amén. Bueno, hermanos, gracias por la paciencia. Empezamos el 2021, creo, con más ganas. Yo al menos los he extrañado toda esta semana que no nos hemos estado reuniendo. Han sido días difíciles para todos. Han pasado muchas cosas durante las fiestas y siguen pasando cosas, pero creo que firmes en vivir así en la palabra de Dios, ¿no? Cuídense mucho, hermanos. Algunos los veré el domingo en servicio, o a otros los veré el martes o el jueves, martes con Jonathan y los jueves conmigo, ¿sí? Seguimos para adelante. Que Dios los bendiga y que nunca perdamos esas ganas de seguir. Y me incluyo porque yo también aprendo cuando estoy repasando y leo, aprendo cosas nuevas. No crean que yo tengo todas las respuestas y mucho menos, ¿no? Aprendo también mucho de ustedes. Gracias, y buenas noches. Vayan a descansar un poco, de verme un poco la cara. Nos vemos, hermanos. Nos vemos. Cuídense. A mí también el internet me está traicionando.